La meiosis es una de las formas de reproducción celular. Un importante hecho de esta es que mientras las divisiones reduccionales de la meiosis se conservan en cada reino eucariota, la regulación de la meiosis en mamíferos se diferencia drásticamente entre hombres y mujeres. Teniendo esto en cuenta, a continuación se tratará la espermatogénesis, proceso por el cual se producen los gametos masculinos. La espermatogénesis es el proceso por el cual se producen los espermatozoides a partir de las células germinales primordiales del hombre, las espermatogonias. Este proceso se desarrolla en los testículos del hombre, pero la maduración final se lleva a cabo en el epidídimo. Las células implicadas empiezan con una dotación diploide y terminan con una haploide. Antes de describir las fases de este proceso, es importante resaltar 5 aspectos importantes para una mejor comprensión de este. Primero, las 2 divisiones meióticas consecutivas son necesarias para el paso de células diploides indiferenciadas a otras haploides móviles y muy diferenciadas. Segundo, para que ésta se lleve a cabo de manera sincronizada, se establecen puentes de citoplasma que permiten que las señales de diferenciación no afecten a células diferentes. Tercero, las espermatogonias de tipo A mantienen la reserva celular a través de ciclos continuos de divisiones mitóticas. Cuarto, las espermatogonias de tipo B se dividen por mitosis produciendo más células de su tipo. Estas células maduran por grupos de unas 100 espermatogonias, produciendo espermatocitos primarios y eventualmente espermatozoides. Quinto, cuando se inicia la etapa de la pubertad, este proceso está regulado principalmente por la sobreexpresión de la proteína BMP8B, la cual es necesaria para la iniciación y el mantenimiento de las células madre de la línea germinal. Esta proteína es sintetizada en las espermatogonias. El proceso empieza cuando se da una sobreexpresión de la proteína y los túbulos seminíferos, que hasta el momento se encontraban cerrados, se abren. En general, el proceso de espermatogénesis dura alrededor de 2 meses y consta de básicamente 4 etapas. La primera se llama fase de proliferación. En esta se da la multiplicación de las células germinales por medio de mitosis y el resultado son las espermatogonias. La segunda es la fase de crecimiento. Las espermatogonias de tipo B aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden que migran al compartimiento adluminal del túbulo seminífero antes de comenzar la primera división meiótica mientras siguen siendo diploides. La tercera fase se conoce como la fase de maduración. Cada espermatocito sufre su primera división meiótica, la cual da como resultado 2 espermatocitos de segundo orden de número n. Posteriormente, estos sufren la segunda división meiótica a partir de la cual surgen 2 espermátidas n. Finalmente, se da la última etapa, que se conoce como espermiogénesis, de la que se hablará más adelante. Ahora vamos a hablar acerca de qué es la espermiogénesis. La espermiogénesis es el proceso a través del cual las espermátidas se convierten en espermatozoides, reduciendo su citoplasma. Durante este proceso, el núcleo se alarga y queda situado en la cabeza del espermatozoide. Las mitocondrias pasan a situarse en el cuello y los centriolos forman el flagelo. Una vez terminado este proceso, los espermatozoides pasan por el epidídimo del testículo, donde tiene lugar la espermiohistogénesis. En este proceso se obtiene el acrosoma, el cual es una vesícula con enzimas, y un glicolema, o capa que lo protege del pH de la vagina, que desaparece antes de llegar al óvulo. En conclusión, la espermiogénesis son las diferentes modificaciones que sufren las células germinales primitivas hasta que se convierten en espermatozoides maduros. Este proceso tiene una duración aproximada de 60 días. Las fases de la espermiogénesis son las siguientes. Primero, fase de Golgi. Es el periodo desde la formación de la espermátida redonda hasta la creación de un gránulo acrosómico esférico asociado a la membrana nuclear. Segundo, fase capuchón. Comprende las espermátidas con un capuchón acrosómico cefálico en crecimiento. En esta etapa se empieza a formar el flagelo. Fase 3, acrosómica. Se caracteriza por una deformación del núcleo y un cambio en la orientación de la célula. Y por último, fase de maduración. El núcleo se condensa hasta que se obtiene una estructura paracristalina y las mitocondrias se agrupan alrededor de los microtúbulos, entre el annulus y el núcleo. Y por último, de manera general, los cambios que sufren los espermatozoides en la espermiogénesis son los siguientes: la formación de los acrosomas, la condensación del núcleo, la creación del flagelo y el desprendimiento. Continuando con la progresión del espermatozoide, este abandona el túbulo seminífero y prosigue por los túbulos rectos, la red testicular
y los conductillos eferentes hasta llegar al epidimio, donde, en su cuerpo y cola, son almacenados, maduran y adquieren la capacidad de movilidad del flagelo. En el momento de la eyaculación, millones de espermatozoides prosiguen su recorrido desde el epidimio, dirigiéndose hacia el conducto deferente, el cual se une al conducto de la vesícula seminal, formando el conducto eyaculador, quien atraviesa la próstata y desemboca en la uretra. La combinación de los espermatozoides y las secreciones de las glándulas constituyen el semen. Entre las glándulas más importantes tenemos: las vesículas seminales producen una densa secreción que contribuye de manera muy importante al volumen del eyaculado, que oscila entre el 46 y el 80%, siendo esta la última parte del semen en salir en una eyaculación. Esta secreción es rica en fructosa, que es el azúcar principal del semen, y proporciona los hidratos de carbono utilizados como fuente de energía de los espermatozoides móviles. También contiene pequeñas cantidades de un pigmento amarillo, llamados flavinas. La próstata aporta la segunda parte del contenido del semen, en una cantidad abundante que oscila entre el 13 y el 33% del volumen total del eyaculado. Es rico en enzimas, fosfatasas y en ácido cítrico. La próstata produce el fosfato de espermina, un compuesto poliamínico presente en cantidad abundante en el semen humano. Cuando el semen se enfría y comienza a secarse, esta sustancia forma los cristales de Böttcher. Las glándulas de Cooper secretan un líquido lubricante al semen, poco abundante pero rico en mucoproteínas, siendo la primera parte del eyaculado, y facilitan la lubricación de la uretra, para el paso del semen a gran velocidad hacia el exterior. En conclusión, como logramos ver en el video, la espermatogénesis es un proceso complejo, el cual no solo depende de las divisiones mitóticas y meióticas, sino de un subconjunto de procesos de especialización y preparación de los espermatozoides que constituyen un pilar importante en la reproducción humana.